San Mateo 5:3, que dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz sábado, hermanos. En Mateo 5:4 dice: Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Feliz sábado, hermanos. En Mateo 5:7 nos dice: Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Feliz sábado. Hoy voy a leer San Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Feliz sábado. Mateo 5:11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levanta contra ustedes toda clase de calumnias. Mateo 5:11. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de nosotros. Con estas palabras en mente, el Club de Conquistadores les desea un feliz sábado. Bienvenidos a nuestro programa pregrabado de Escuela Sabática. Hola a todos, llegó el momento de descubrir la devocional para niños. Ya comienza la aventura. Mis nietecitos, siempre es un gusto acompañarnos juntos en estas lindas reflexiones. Hoy habla con sabiduría. Proverbios 10:14 dice: Los sabios se reservan sus conocimientos, mas cuando los necios hablan, el peligro amenaza. Al leer el libro de Proverbios, nos damos cuenta de la importancia que tiene el don del habla. Debemos saber cómo hablar, cuándo hablar, qué hablar y en qué tono hablar. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de haber dicho alguna palabra que se nos escapó sin querer? Para saber hablar hace falta sabiduría. Proverbios 12:18 menciona que hay quienes con sus palabras hieren, pero las palabras de las personas sabias dan alivio al que las escucha. Uno de los proverbios más conocidos es el capítulo 15, versículo 1, que nos dice que con nuestras palabras podemos calmar la ira de alguien. ¿Ves qué poder tan grande tiene lo que decimos? Eso es cierto. Cuando alguien me grita, a mí me dan también ganas de gritarle, pero si le respondo con tranquilidad, la otra persona también se pone más tranquila y se acabó tanto gritar. Es mejor controlarse, definitivamente, y no responder de la misma manera. O a veces esperar un poco para que ambos estén tranquilos y puedan hablar sin alterarse. Ver a los esposos, padres, hijos o amigos hablando de manera descortés es triste. Todo el mundo sale perdiendo. En el capítulo 17, versículo 27 dice que es de sabios hablar poco. Esa es una gran verdad. El que habla mucho se mete en más problemas. Es mejor hablar poco, a tiempo y en el tono debido. Un versículo que no debemos de olvidar es el 21 del capítulo 18. Dice que la vida y la muerte dependen de la lengua, es decir, de nuestra forma de hablar. No solo mata a quien tiene un arma, sino que nuestras palabras pueden ofender de tal manera que destruyen al otro. Dios nos ayude a hablar con sabiduría. Oremos. Oh querido Jesús, gracias por tu amor. Ayúdanos a hablar bien, así como tú quieres. En tu nombre oramos. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo.
veces una sola frase de testimonio puede poner en marcha eventos que afectan la vida de alguien por la eternidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser embajadores de Cristo. Ayúdanos a ser testigos fieles y convincentes, Señor. Ayúdanos a llegar con el mensaje a las personas que más lo necesitan, Señor. Ayúdanos a hablar, a contar y a testificar de ti, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Buenos días y feliz sábado para todos ustedes, mi familia de la fe. Esta semana vimos que el mejor testigo de nuestra fe es nuestra propia historia. Al compartir lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida, estamos presentando un mensaje convincente. Como cristianos, cada uno de nosotros es un embajador de Cristo. Y si es así, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué debemos decir? El poder del testimonio personal. La lección de esta semana tiene un mensaje maravilloso, el cual tiene la capacidad de impactar nuestras vidas. Y si lo aceptamos y abrimos nuestros corazones, experimentaremos un giro y una conversión en nuestra vida espiritual, así como también en nuestra vida material. Claro está que todo este mensaje no tendría ningún sentido o proporcionaría algún impacto en nuestro diario vivir si carece de la presencia de Dios. ¿Cuánto poder hay en el testimonio personal? Probablemente se puede debatir, discutir, cuestionar e incluso argumentar de un texto bíblico, pero es difícil argumentar ante la experiencia personal. Contra hechos no hay palabras. Dios llama a testificar a los testigos menos esperados. Tal es el caso del endemoniado gadareno. En Marcos capítulo 5 encontramos la historia del endemoniado. Jesús vio en él a alguien que anhelaba algo mejor. Ante nuestros ojos, probablemente el endemoniado era el menos indicado para testificar. ¿Saben? El primer misionero que Cristo comisionó fue un hombre anteriormente poseído por demonios, pero ahora transformado por su gracia. Este testigo poco factible tuvo un poderoso impacto en Decápolis. Jesús sabía que el endemoniado convertido y transformado podía hacer más en esa región de lo que él y sus discípulos podían hacer. Se convertiría en un testigo ideal para dar testimonio en su propia región. El endemoniado le rogó a Jesús que lo dejara ir con él, mas Jesús le dijo: «Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y ha tenido misericordia de ti. Ve y cuéntales». Eso es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos, que hablemos y que contemos de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros y de su gran e infinita misericordia. Tenemos que proclamar al Cristo resucitado, tal cual lo proclamó María Magdalena. En Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 11, vemos otro ejemplo, esta vez representado por María Magdalena, la cual, después de encontrarse con Jesús, fue y se lo dijo a los que habían estado con él.
los cuales estaban tristes y llorando. Nosotros hoy en día no tenemos la magnífica experiencia de poder ver a Jesús como lo hizo María Magdalena, pero por su muerte en la cruz fuimos reconciliados con Dios y podemos encontrarlos con un maravilloso Jesús a medida que creamos una relación personal de amor con Dios. Relación que llena nuestros corazones de gozo y no podemos evitar hablar y testificar de lo que Él ha hecho por nosotros, tal como les pasó a los discípulos Pedro y Juan, quienes con sus vidas transformadas marcaron la diferencia. Pedro, un pescador gritón, fue transformado por la gracia de Dios. Santiago y Juan, los hijos del trueno, que tenían dificultades para controlar su temperamento, y Tomás, el escéptico, fueron transformados por la gracia de Dios. Los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva tenían su propia historia que contar. Dios quiere que contemos nuestra propia historia con denuedo para que marquemos la diferencia en nuestras vidas y en las vidas de los demás, en la vida de los que nos rodean, y puedan maravillarse y reconocer que estamos con Cristo, como fue el caso de Pedro y Juan. Dios quiere que compartamos nuestra experiencia. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: pero en Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Pablo relató su testimonio por lo menos 2 veces, las que se encuentran registradas en el libro de Hechos. Una de ellas fue delante de su propio pueblo y la otra es delante del rey Agripa. El apóstol Pablo mostró que la religión no consiste en ritos y ceremonias, credos y teorías. Si así fuera, el hombre natural podría entenderla por investigación, así como entiende las cosas del mundo. Pablo enseñó que la religión es un positivismo poder salvador, un principio proveniente enteramente de Dios, una experiencia personal del poder renovador de Dios en el alma. Pablo compartió su experiencia de una manera amable y humilde. Al compartirla, no se trató solo de él, de hablar de Pablo, sino más bien de hablar de Jesús y de lo que hizo el encuentro que tuvo con Jesús, cómo fue transformado su vida. Su testificación tuvo un poderoso impacto en un rey impío. No hay testimonio más efectivo como una vida cambiada. Somos eslabones de Dios en el plan de salvación. Testificar forma parte de un eslabón, o más bien, testificar es un eslabón. El poder que hay en el testimonio personal, cuando aceptamos a Cristo, los demás lo pueden percibir y pueden notar que hemos tenido un encuentro con Jesús. Escuchar historias de conversiones dramáticas y repentinas nos emociona e inspira, como por ejemplo, alcohólicos transformados, drogadictos que aceptan a Cristo, líderes empresariales, materialistas y egocéntricos, cambiados por el amor de Dios, adolescentes rebeldes, pero ya convertidos. Pero ciertamente estas no son las únicas historias ni los únicos ejemplos de conversión. El Espíritu Santo trabaja suave y gradualmente en los corazones humanos. Hay quienes han vivido y han sido criados en hogares cristianos
que tienen una historia que compartir, que nunca se rebelaron, pero nunca hicieron un compromiso con Cristo. Nuestro deber es el siguiente: hablar para que nos escuchen, y si nos escuchan, nos pueden creer. Si nos creen, pueden invocar, y si invocan a Jesús, hay salvación. No se puede invocar, creer, oír y hablar si no hemos encontrado a Jesús, como lo hicieron el endemoniado de Gadarena, María Magdalena, Pedro, Juan y Pablo, y como ellos, muchos más. Que podamos buscar a Jesús como lo hizo el endemoniado Gadareno, proclamar a un Cristo resucitado como María Magdalena, hablar con denuedo acerca de Jesús como Pedro y Juan, compartir nuestra experiencia como el apóstol Pablo, para que un testimonio personal haga una conversión en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean y puedan conocer a Jesús. Me seréis testigos. Estas palabras de Jesús no han perdido nada de fuerza. Nuestro Salvador pide testigos fieles en estos tiempos de formalismos religiosos. Pero, ¿cuán pocos aún entre los que profesan ser embajadores de Cristo están listos para dar un testimonio fiel y personal al de su Maestro? Que Dios nos ayude a hacer cartas leídas al mundo y que mi testimonio y el tuyo ayuden a llevar candidatos a la salvación. Leer sin saber leer. Joe Conjoncilla no sabía leer. Ni siquiera había escuelas en la aldea de Liberia donde vivía. Desde niño se había dedicado a trabajar en la granja familiar cosechando arroz. Ya de adulto, Joe se casó. Tuvo 9 hijos y continuó trabajando en la granja, por lo cual nunca tuvo la necesidad de aprender a leer. Un día, un evangelista adventista llamado Willie Helbig llegó a su aldea. Joe se interesó en aprender sobre la Biblia, así que le pidió al evangelista, junto con otros vecinos de la aldea, que estudiara con ellos. Un mes más tarde, todos los miembros de la aldea se bautizaron. Willie, el primer pastor liberiano ordenado por la iglesia adventista, les dijo a los nuevos miembros de la iglesia que ahora era su responsabilidad difundir el mensaje del evangelio. Joe no sabía qué hacer. Él amaba a Jesús y quería compartir el evangelio, pero tenía 45 años y no sabía leer. No puedo abrir la Biblia para enseñar a otros, le dijo a Willie, pero al evangelista no le preocupó aquello, sino que invitó a Joe y a otros 5 miembros de la iglesia recién bautizados a asistir a una escuela de capacitación bíblica que se llevaría a cabo en Deju. El primer día de clases, Joe se enteró de que ninguno de los compañeros de Willie había ido a la escuela ni sabía leer, pero se sintió tranquilo porque sabía que la obra era de Dios. El evangelista oró y entregó una Biblia nueva a cada uno. Luego abrió su propia Biblia y les mostró cómo encontrar los versículos más importantes. Seguidamente leyó cada versículo en voz alta y comenzó a explicarles el significado de sus palabras. A Joe le parecieron demasiados versículos para memorizar, así que le pidió ayuda a Dios. En verdad, quería hablarles a otros sobre la pronta venida de Jesús, pero no sabía cómo. Todos los días, Joe y los demás hombres se reunían con Willie para aprender de la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que bendijera sus clases. Un día, mientras Willie les enseñaba los versículos más importantes de la Biblia, Joe se dio cuenta de que podía encontrarlos por sí mismo con gran facilidad,
Y mientras el evangelista leía los versículos, él también los leía en su Biblia. Sorprendido, miró a sus compañeros de clase y notó que ellos también encontraban los versículos con facilidad y los leían. Decidieron entonces colocarse en pie y comenzar a leer la Biblia en voz alta delante del muy sorprendido evangelista. Al volver a casa, Joe intentó leer otro libro que no fuera la Biblia, pero no logró entender una sola palabra. Decidió entonces buscar otro libro y tampoco pudo leerlo. Sin embargo, podía leer la Biblia con facilidad. Con el tiempo, Joe se convirtió en el primer anciano de la primera iglesia adventista de su colonia, allá por el año 1937. Aunque Joe nunca fue a la escuela, pudo enseñar y predicar la Biblia con mucha dedicación en su iglesia. Murió en el año 2003, a los 90 años. Es el Espíritu Santo quien da el conocimiento, nos cuenta su hijo, de 66 años, que también se llama Joecilla y es anciano de la iglesia. Eso fue obra del Espíritu Santo. Quería que el mensaje adventista llegara a nuestra región. Por eso permitió que mi padre pudiera leer la Biblia siendo analfabeto. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, en el lugar donde se encontraba antes una escuela que fue destruida durante la Guerra Civil de Liberia. Buchanan se encuentra cerca de la aldea de Joe. La aldea de Joe se llama Silla en honor a la familia de Joe, que tiene ese apellido. Probad y ved. Historia de hoy. El desafío de Hannah. Dios mío, tú sabes que estoy sola con mis hijos. Necesito ayuda espiritual. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Buenos días. Buenos días. Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y vengo para tener con usted una breve visita en su casa. ¿Me permite pasar? Aguárdeme. Sí, pase. ¡Qué hermosa familia tiene usted! ¿Cómo se llaman sus hijos? El mayor se llama Gabriel y el menor que está jugando se llama Alejandro. Y hay uno en camino porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Pase, tome asiento, por favor. El objetivo de mi visita es poder presentar un material muy útil para la familia, como por ejemplo esta Biblia. Perfectamente ilustrada, con imágenes de pintores famosos contando la historia de Jesús. Qué linda esta Biblia. Qué hermosas estas imágenes.
Son iguales a las que me mostraba mi abuela en Checoslovaquia. Son las mismas. ¿A qué iglesia pertenece usted? Yo soy adventista del séptimo día. Voy a la iglesia los sábados. ¿De verdad? Mi abuela también se congregaba los sábados en su país. Ayer yo hice una oración pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar una iglesia. Qué coincidencia, ¿no? Aquel día, Hannah adquirió el deseo de todas las gentes y también otro libro de cocina. Tuve la oportunidad de orar por ella y por sus 2 hijos y también por la bebé que venía en camino. Y luego le entregué un folleto con la dirección de la iglesia. En nuestro trabajo como colportores, nunca nos imaginamos qué va a suceder con las personas que reciben los libros que distribuimos. Pero yo fui bendecido 4 años después en un encuentro de colportaje que se estaba realizando en la Universidad Adventista del Plata. Ese día, la misma Hannah estaba dando su testimonio ante todos los colportores. Ella comentó que después de la visita de un colportor fue a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Hoy en día tengo el enorme placer de tener a esta gran familia como mis amigos. Aquella bebé que estaba por nacer se llama Natalia y es kinesióloga. Alejandro, el segundo hijo, es pastor y actualmente director del Centro de Vida Sana de Misiones. Y Gabriel, el primogénito, también es pastor y dirige la Casa Publicadora de Argentina. Hannah es jubilada y vive en Libertador San Martín. Aquel encuentro con el colportor cambió para siempre mi vida. Un tiempo después, ya bautizada, me uní también al colportaje y tuve como director al pastor Carlos Fernández. Yo vivo en San Juan, estoy trabajando en mi último distrito pastoral y estoy a punto de jubilarme. Doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida en todos estos años, por la experiencia maravillosa del colportaje y por tener la certeza de que mucha gente estará en el cielo por este trabajo. Doy gracias a Dios también por el ministerio pastoral, donde me permitió bautizar a muchas personas y de esta forma tocar el cielo con las manos. Probad y ved. Qué hermoso testimonio de fe de nuestro apreciado pastor Carlos Fernández. Ahora les invito a participar de este momento de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga.
Querido Señor que estás en el cielo, gracias te damos por el día sábado y también por darnos la vida en este día. Te agradecemos por este culto pregrabado. Espero, Señor, que sea de bendición para todos aquellos que lo ven. Gracias te damos por estas herramientas digitales que has puesto en nuestras manos en este tiempo difícil. Bendice cada una de las personas que han visto este video, que lo comparten, pero también bendice a todos los que participaron durante este culto pregrabado. Que sus participaciones sean una bendición, pero que por esa participación también sean bendecidos ellos. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos. Y ahora que vamos a escuchar la parte devocional, esperamos que tu palabra pueda ser de beneficio espiritual para todos nosotros. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.